¿Dónde están los $5 millones que me robaste? Gloria tendrá que encontrar el dinero. Su vida y la de su hijo dependen de ello. Hay que acorralar a la viuda. Tengo mucho miedo, mamá. El peor de los caminos será el único posible. A mí no me importa ir a la cárcel con tal de salvar a mi hijo. En la nueva superserie de Telemundo. Esta mujer es clave. Esa es la cacería. La Jefa. Martes 18 de febrero a las 10:09 Centro por Telemundo. So good, so good, so good. Get ready, because it's time to save at your Nordstrom Rack store. Now through February 23rd, take an extra 40% off red tag clearance boots, jackets, and sweaters. We're talking the best cold weather styles from Vince, Cole Haan, Sam Edelman, and more. All on sale for even less. All sales final. You never know what you'll find, but you know it's gonna be so good. Great brands, great prices. That's why you rack. ¿Sabías que la historia de la Virgen María va mucho más allá de lo registrado en la Biblia? Imagínese descubrir detalles fascinantes sobre la Madre de Jesús que se han transmitido a través de tradiciones antiguas, textos apócrifos y escritos históricos. ¿Quién era María antes de recibir el anuncio del ángel Gabriel? ¿Cómo vivió su infancia, su juventud? ¿Y cómo fue elegida para ser Madre del Salvador? Si amas a Dios y a Jesucristo, nuestro Salvador, suscríbete al canal y dale like a este video. Ahora relájate, sube el volumen y acompáñame a explorar cada detalle de este contenido que preparé con cariño para ti. En este video profundizaremos en la historia de la Virgen María, desde sus orígenes mencionados en textos fuera de los evangelios canónicos, hasta los misterios ocultos de su vida que siguen inspirando a generaciones. Si quieres entender mejor esta figura tan importante en el cristianismo, quédate hasta el final, porque la última revelación puede cambiar completamente tu perspectiva sobre María y su papel en la historia de la salvación. Para comprender la historia de María, debemos empezar por sus raíces. ¿Quiénes eran los padres de María? Aunque no son mencionados directamente en la Biblia, otras fuentes antiguas, como el Protoevangelio de Santiago, un texto apócrifo del siglo II, nos ofrecen información valiosa. Según esta tradición, los padres de María eran Joaquín y Ana, un matrimonio justo y piadoso que vivía en Nazaret. De acuerdo con el relato, Joaquín y Ana eran ancianos y no tenían hijos, algo que, en la cultura judía, se consideraba un signo de desfavor divino. Sin embargo, nunca dejaron de confiar en Dios. Ana realizó una oración ferviente prometiendo consagrar al hijo o hija que Dios les diera al servicio del Señor. Esta historia tiene eco en otras narrativas bíblicas, como la de Ana, madre del profeta Samuel, en el primer libro de Samuel, capítulo 1. Entonces ocurrió lo inesperado. Un ángel se apareció a Ana y le anunció que tendría una hija, quien sería bendecida y elegida por Dios. Esa hija fue María, nacida en una familia sencilla, pero con una misión extraordinaria. Otro punto importante es el linaje de María. Según la tradición judía, ella descendía del rey David, cumpliendo las profecías que indicaban que el Mesías vendría de la línea davídica. Esta conexión no se explicita directamente en los evangelios, pero es ampliamente aceptada por los estudiosos y mencionada en escritos antiguos. Por ejemplo, en el Evangelio de Lucas, capítulo 3, encontramos una genealogía que muchos interpretan como la de María, aunque esto no es del todo claro. Esta genealogía refuerza el papel de María en el cumplimiento de las promesas hechas por Dios al pueblo de Israel. Después del nacimiento de María, la promesa de Ana se cumplió. Según el Protoevangelio de Santiago, María fue llevada al templo de Jerusalén siendo muy joven, con solo 3 años de edad, para ser consagrada al Señor. Este evento se celebra en algunas tradiciones cristianas, como la presentación de María en el templo.
Imagina a una niña tan pequeña siendo criada en el entorno sagrado del templo, aprendiendo las escrituras, orando y viviendo en comunión con Dios desde temprana edad. Esta dedicación refleja el carácter especial de María, preparada por Dios para su misión única. Aquí es importante abordar un punto teológico central para entender a María: el dogma de la Inmaculada Concepción. Este dogma, proclamado por la Iglesia Católica en 1854, afirma que María fue concebida sin pecado original, una gracia especial otorgada por Dios en vista de su papel como Madre del Salvador. Aunque el término Inmaculada Concepción no aparece en la Biblia, esta idea se fundamenta en pasajes como Génesis capítulo 3, versículo 15, que habla de la enemistad entre la mujer y la serpiente, y Lucas capítulo 1, versículo 28, donde el ángel Gabriel saluda a María como llena de gracia. Esta creencia nos ayuda a entender la preparación divina para que María pudiera ser el arca viviente que llevaría a Jesús, el Hijo de Dios. María creció en Nazaret, una pequeña aldea de Galilea conocida por su sencillez. La vida de María, como la de cualquier joven judía de la época, estaría marcada por tareas domésticas, trabajo manual y una profunda devoción religiosa. Sin embargo, incluso en medio de la sencillez, María llevaba en sí un propósito grandioso. Cuando tenía aproximadamente 14 o 15 años, edad en la que las jóvenes de la época solían casarse, su vida cambió completamente con la visita del ángel Gabriel. Pero antes de avanzar hacia ese momento crucial, necesitamos reflexionar cómo preparó Dios a María desde el principio para ser la madre de Jesús. ¿Qué podemos aprender de su humildad, obediencia y fe? Ahora que conocemos los orígenes y la infancia de María, en la próxima parte exploraremos el momento en que su vida cambió para siempre. El anuncio del ángel Gabriel y el impacto de ese mensaje en la historia de la humanidad. Si estás disfrutando este recorrido por la vida de María, escribe en los comentarios: amo a Jesús y a María. Esto nos ayuda a llegar a más personas con este contenido. Imagina la escena: María, una joven sencilla de Nazaret, viviendo su rutina diaria. Nazaret era una aldea pequeña e insignificante según los estándares de la época, pero fue precisamente allí donde ocurrió uno de los momentos más extraordinarios de la historia de la humanidad: el anuncio del nacimiento de Jesús. El Evangelio de Lucas, capítulo 1, versículos 26 al 38, nos presenta el encuentro entre María y el ángel Gabriel. Él comienza su saludo con las palabras: alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo. Este saludo es profundamente significativo, pues destaca el favor especial que María encontró ante Dios. El título llena de gracia revela que María ya vivía en íntima comunión con Dios. No era una joven común, era alguien elegida y preparada desde la eternidad para ser la madre del Salvador. Es importante notar aquí que el verbo en griego original, que charitomene, indica una gracia plena y continua. My dad works in B2B marketing. He came by my school for career day and said he was a big ROAS man. Then he told everyone how much he loved calculating his return on ad spend. My friends still laugh at me to this day. Not everyone gets B2B, but with LinkedIn, you'll be able to reach people who do. Get a $100 credit on your next ad campaign. Go to linkedin.com/results to claim your credit. That's linkedin.com/results. Terms and conditions apply. LinkedIn, the place to be, to be. Clorox Scentiva smells like lavender. Cleans like Clorox. And feels like... All right, that could go on for a while.
Experience the long-lasting freshness of Clorox Scentiva, now available in Clorox Scentiva Lavender Scented Bleach. Use as directed. You know what's smart? Enjoying a fresh gourmet meal at home that you didn't have to cook. Meet Factor, your loophole in the laws of mealtime. Chef-crafted meals delivered with a tap, ready in just 2 minutes. You know what's even smarter? Treating yourself without cheating your goals. Factor is dietitian approved, chef prepared, and you plated. Pretty smart, huh? Refresh your routine and eat smart with Factor. Learn more at factormeals.com. Pero María, en su humildad, se sintió profundamente turbada por el saludo. Ella no se veía a sí misma como alguien grandioso o especial, sino como una sierva de Dios. Esto nos enseña algo poderoso. Dios elige a quienes tienen corazones humildes y dispuestos a obedecer su voluntad. Gabriel continuó con el mensaje, diciendo que María concebiría un hijo, que sería llamado Hijo del Altísimo, y que él reinaría eternamente sobre la casa de David. Aquí vemos el cumplimiento de las antiguas promesas mesiánicas, como la profecía de Isaías, capítulo 7, versículo 14, que dice: «He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y lo llamará Emanuel». María, sin embargo, hace una pregunta: ¿cómo será esto puesto que no conozco varón? Esta pregunta no demuestra duda en la promesa divina, sino más bien un deseo de comprender cómo sería posible, dado que ella era virgen. Gabriel explica que la concepción de Jesús sería obra del Espíritu Santo, algo que nunca había ocurrido antes. También menciona que Isabel, la prima de María, quien era estéril y de edad avanzada, estaba embarazada, mostrando que, para Dios, nada es imposible. En ese momento, María da su respuesta: «He aquí la sierva del Señor, hágase en mí según tu palabra». Este sí de María, conocido como el Fiat, cambió el curso de la historia. Al aceptar libremente la voluntad de Dios, María se convirtió en la madre del Salvador, cooperando con el plan divino de redención de la humanidad. Aquí vemos un ejemplo extraordinario de fe y obediencia. María no conocía todos los detalles de lo que sucedería, pero confió plenamente en Dios. Y es esa confianza la que nos inspira a decir sí a los planes de Dios en nuestras vidas, incluso cuando no entendemos todo. Tras el anuncio, María visitó a su prima Isabel, como se relata en Lucas, capítulo 1, versículos 39 al 56. Al llegar, Isabel quedó llena del Espíritu Santo y proclamó: «Bendita tú entre las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre». Estas palabras resuenan hasta hoy en la oración del Ave María, que es recitada por millones de cristianos en todo el mundo. María entonces responde con el Magnificat, un cántico de alabanza y gratitud a Dios. «Mi alma engrandece al Señor, y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador, porque ha mirado la humildad de su sierva». Este cántico refleja la profunda espiritualidad de María y su comprensión de que Dios elige a los humildes para realizar grandes cosas. Es un recordatorio de que debemos reconocer las bendiciones de Dios en nuestras vidas y alabarlo por su fidelidad. Aunque María se alegró con la misión que le fue dada, también sabía que eso implicaría desafíos y sacrificios. Simeón, al encontrarla en el templo, profetizó que una espada de dolor atravesaría su alma. Lucas, capítulo 2, versículo 35. Estas palabras señalaban el sufrimiento que María enfrentaría al ver a su hijo ser rechazado y crucificado. Pero incluso frente a esta realidad, María permaneció firme en su fe y confianza en Dios. ¿Cuántas veces Dios nos llama a algo grandioso, pero dudamos o tememos decir sí? La historia del anuncio del ángel Gabriel nos muestra que Dios elige a los humildes y los capacita para cumplir su voluntad. María nos enseña a confiar en Dios
incluso cuando no entendemos completamente sus planes. Ahora que hemos explorado el momento del anuncio del ángel y el sí de María, en la próxima parte acompañaremos los primeros años de vida de Jesús, desde su nacimiento en Belén hasta la huida a Egipto y el regreso a Nazaret. ¿Qué nos revelan estos eventos sobre María y su misión como Madre del Salvador? Si estás aprendiendo algo nuevo sobre la vida de María, escribe en los comentarios. Gracias, Madre María, por decir sí. El nacimiento de Jesús en Belén es uno de los momentos más extraordinarios de la historia humana, y el papel de María como Madre del Salvador es fundamental en cada detalle de este evento. Al observar el relato bíblico y los significados profundos de este momento, vemos no solo el cumplimiento de profecías, sino también una serie de lecciones espirituales que nos invitan a reflexionar sobre nuestra propia fe. Según el Evangelio de Lucas, María y José viajaron desde Nazaret a Belén para registrarse en el censo ordenado por César Augusto. En ese momento, Belén, una pequeña y tranquila ciudad, se convertiría en el epicentro de un cambio cósmico. Cuando María y José llegaron a Belén, no había lugar en las posadas y el único espacio disponible para el nacimiento de Jesús fue un establo. Así, Jesús nació en un ambiente humilde, rodeado de animales. Esta humildad en el nacimiento de Cristo nos recuerda que los caminos de Dios a menudo no son grandiosos a los ojos humanos, pero están llenos de significado y salvación. María y José, aunque en circunstancias humildes, estaban completamente comprometidos con la misión que les había sido dada. José, un hombre justo, aceptó su responsabilidad de cuidar a María y al niño, a pesar de las dificultades. No cuestionó la orden de Dios, ni dudó en proteger a su familia, incluso cuando la amenaza del rey Herodes se hizo presente. María, por su parte, siguió en completa sumisión a la voluntad de Dios, cuidando a su hijo con todo amor y devoción. Lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, un lugar improvisado, pero lleno de significado espiritual. La pobreza y la sencillez del nacimiento de Jesús nos muestran que Dios eligió nacer entre los humildes, ofreciendo salvación a todos, sin distinción de estatus o riqueza. Esa misma noche, pastores en los campos cercanos, en su vigilia cotidiana cuidando el rebaño, fueron sorprendidos por la aparición de un ángel del Señor, quien, rodeado de la gloria de Dios, les anunció con gran alegría: hoy, en la ciudad de David, os ha nacido un Salvador, que es Cristo el Señor. Lucas 2:11. El mensaje fue claro y poderoso. El Salvador de la humanidad había nacido y estaba allí, en Belén, un bebé sencillo y frágil, pero el Rey de Reyes. Los pastores entonces fueron al lugar del nacimiento, encontrando al niño Jesús y a María. This episode is brought to you by LifeLock. During tax season, your personal info travels to a lot of places, between payroll, your tax consultant, and the IRS. If your W-2 gets exposed, that's just the ticket for identity thieves. That's why LifeLock monitors millions of data points every second. If your identity is stolen, they'll fix it guaranteed or your money back. Don't let identity thieves take you for a ride. Save up to 40% your first year. Visit LifeLock.com/podcast. Terms apply. Every cup of Nespresso coffee is an invitation to transform your morning routine into a ritual you can treasure each and every day. Using the Vertuo Pop, a simple touch of the button freshly brews bold aromas and a rich, velvety crema layer for delicious cafe-quality coffee at home. Whether you enjoy your coffee hot or over ice, every sip, every morning is unforgettable. Nothing tastes like Nespresso coffee. Visit Nespresso.com or our app to explore our full range of easy-to-use machines and coffees not found anywhere else. Este momento es significativo porque Dios reveló su buena nueva primero a los humildes, a los pastores, que representaban a los marginados y olvidados por la sociedad de la época. María,
Al recibir a los pastores y escuchar sus palabras sobre lo que los ángeles habían dicho, guardó todo en su corazón. Ella no solo escuchaba los mensajes divinos, sino que los reflexionaba profundamente, permitiendo que cada evento formara parte del plan divino para la salvación de la humanidad. El Evangelio de Lucas también nos dice que 8 días después del nacimiento de Jesús, él fue circuncidado, según la tradición judía. La circuncisión de Jesús, realizada por María y José, marca el cumplimiento de la ley de Moisés y es una señal de que Jesús vino para cumplir toda justicia. Mateo 3:15. A pesar de ser el Hijo de Dios, Jesús se sometió a la ley humana para mostrarnos el camino de la obediencia y la humildad. 40 días después del nacimiento, María y José llevaron a Jesús al templo de Jerusalén para presentarlo al Señor, como lo exigía la ley judía. En ese momento se produce el encuentro de María y José con Simeón, un hombre justo y devoto que esperaba la consolación de Israel. Cuando Simeón vio a Jesús, tomó al niño en sus brazos y, lleno del Espíritu Santo, declaró: «Ahora, Señor, conforme a tu palabra, puedes despedir a tu siervo en paz, porque mis ojos han visto tu salvación». Lucas 2:29-30. Simeón sabía que Jesús era el Mesías prometido, y su profecía reveló no solo la salvación para los judíos, sino también para los gentiles. Luego se dirige a María y profetiza: «Este niño está destinado para la caída y el levantamiento de muchos en Israel, y será una señal de contradicción, y a ti misma una espada te atravesará el alma». Lucas 2:34-35. Estas palabras de Simeón señalan el sufrimiento que María experimentaría al ver a su hijo ser rechazado y crucificado. La espada que atravesaría el alma de María fue un presagio del sufrimiento espiritual y físico que ella enfrentaría al acompañar la pasión y muerte de Jesús. Tras el nacimiento de Jesús, la amenaza de Herodes, el rey que temía la llegada de un nuevo rey, llevó a José a actuar rápidamente. En un sueño, un ángel le advirtió a José que huyera con María y el niño a Egipto para escapar de la orden de Herodes de matar a todos los niños menores de 2 años en Belén. José, obedeciendo la orden divina, partió de inmediato con su familia a Egipto, donde permanecieron hasta la muerte de Herodes. Esta huida a Egipto no fue solo una medida de protección, también cumplió la profecía de Oseas 11:1, «De Egipto llamé a mi hijo». Egipto, un lugar de exilio para Israel en el Antiguo Testamento, se convierte ahora en el lugar de refugio para el Salvador. Después de la muerte de Herodes, María, José y Jesús regresaron a Nazaret, donde Jesús creció en sabiduría, estatura y gracia ante Dios y los hombres. Lucas 2:39-40. Nazaret, la ciudad donde Jesús vivió la mayor parte de su vida, sería el lugar de sus primeras interacciones con la comunidad y donde María viviría su misión de madre, en silencio pero con plena devoción. María fue llamada a vivir una vida de completa obediencia a Dios. No tuvo un camino fácil, pero cada paso lo dio con confianza y fe en el plan divino. Al reflexionar sobre su jornada, somos desafiados a seguir su ejemplo de humildad, fe y obediencia. María no solo dio a luz al Salvador, sino que también se convirtió en la primera discípula, acompañando de cerca cada momento de la vida de Jesús. Ahora, al mirar hacia la próxima parte, exploraremos el ministerio de Jesús y el papel de María en su trayectoria. ¿Cómo reaccionó María ante la revelación de que su hijo sería el Mesías? ¿Cómo participó en su misión divina? Descubriremos esto en los próximos episodios de esta fascinante historia. Si te sientes inspirado por la vida de María y deseas reflexionar sobre cómo ella nos guía, escribe en los comentarios: María, Madre de Jesús.
guíanos en nuestra fe. Tras el regreso a Nazaret, donde Jesús vivió la mayor parte de su infancia y juventud, llega el momento en que Él inicia su ministerio público. Desde ese punto, la misión de Jesús comienza a desarrollarse y María, su madre, desempeña un papel significativo, no solo como madre biológica, sino también como una seguidora fiel y testigo de la obra divina. El ministerio de Jesús comenzó con su bautismo por Juan el Bautista en el río Jordán. Este evento fue un hito no solo para Jesús, sino también para todos los que lo rodeaban, ya que al ser bautizado, Jesús no solo cumplía toda justicia, sino que también se identificaba con el pecado de la humanidad, aunque Él mismo era sin pecado. Después del bautismo, fue conducido por el Espíritu al desierto, donde pasó 40 días en oración y ayuno, siendo tentado por Satanás. Tras esta experiencia, Jesús comenzó a predicar, llamando a las personas al arrepentimiento y anunciando el reino de Dios. Curaba a los enfermos, expulsaba demonios y realizaba milagros que atraían la atención de grandes multitudes. La primera gran interacción de María con el ministerio de Jesús ocurre en el episodio de las bodas de Caná. Durante la celebración se acabó el vino y María, percibiendo la necesidad, se acerca a Jesús y le dice: «No tienen vino». Juan 2:3. Jesús responde de forma enigmática: «Mujer, ¿qué tienes conmigo? Aún no ha llegado mi hora». Juan 2:4. A pesar de esta respuesta, María, con una fe implícita, se dirige a los sirvientes y les instruye: «Haced todo lo que Él os diga». Juan 2:5. La obediencia de María a Dios y su confianza en el poder de su Hijo se hacen evidentes en este momento. Jesús, entonces, realiza su primer milagro, transformando agua en vino, no solo respondiendo a la necesidad práctica de la fiesta, sino también revelando su divinidad. Este episodio de Caná es crucial, ya que marca el inicio público de la manifestación de los milagros de Jesús. Y María está presente para presenciar la revelación de su Hijo como el Mesías. Aunque María vio crecer a su Hijo y vivir una vida sencilla en Nazaret, la transición al ministerio público significó un cambio significativo para ella. De madre preocupada por las cuestiones cotidianas, María se convierte en testigo de la misión divina de Jesús. Ella comprendió que su papel no era solo el de madre de Jesús, sino el de ser colaboradora y seguidora del plan divino. Su maternidad, a lo largo del ministerio de Jesús, va más allá del cuidado físico, involucrando también el sufrimiento, la pérdida y la comprensión profunda del plan de salvación de Dios. En una ocasión, María y los hermanos de Jesús buscaron verlo, pero él, al ser informado de su llegada, dijo: «¿Quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Pues cualquiera que haga la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre». Mateo 12:48-50. Esta declaración, aunque puede parecer dura, no disminuye el papel de María como madre, sino que revela la primacía del llamado de Dios por encima de todos los lazos terrenales. Jesús no estaba negando la importancia de María, sino señalando que la verdadera relación de fe está con aquellos que hacen la voluntad de Dios. El momento culminante del ministerio de Jesús y de su jornada terrenal es su sacrificio en la cruz. A lo largo de su vida, María fue testigo del sufrimiento de su Hijo de diversas maneras, pero la mayor prueba de su amor y fidelidad fue cuando lo vio siendo crucificado. Sin embargo, incluso ante un dolor indescriptible, María permaneció al lado de Jesús. En el Evangelio de Juan, vemos a María al pie de la cruz, acompañada de algunas mujeres y del discípulo amado. Jesús, mirando a ella y a Juan, dice: «Mujer, ahí tienes a tu hijo».
Luego dijo al discípulo: «Ahí tienes a tu madre». Juan 19, 26, 27. En ese momento, Jesús entrega a María, no solo como su madre biológica, sino como madre espiritual de todos los discípulos. Estaba diciendo a Juan y a todos nosotros que María sería ahora la madre de la Iglesia, la madre espiritual de todos los que creen en Cristo. María, al presenciar la crucifixión, no solo vivió el cumplimiento de las profecías, sino que también se convirtió en participante del sufrimiento redentor de su Hijo. El sufrimiento de María al pie de la cruz refleja el dolor del corazón de toda madre que ve a su hijo sufrir, pero también es un testimonio de su confianza inquebrantable en Dios, quien tiene un plan más grande. Tras la muerte de Jesús, María fue acogida por los discípulos y continuó siendo una presencia central en la comunidad cristiana primitiva. En los Hechos de los Apóstoles vemos a María unida a los discípulos en el cenáculo, esperando la venida del Espíritu Santo. Hechos 1:14. Ella, que había sido llena del Espíritu Santo desde el momento de la Anunciación, ahora se convertía también en intercesora y fuente de fortaleza para los cristianos, especialmente para los apóstoles. La maternidad de María no se limita a su experiencia física con Jesús, sino que se extiende a su maternidad espiritual. Como madre espiritual de la Iglesia, guía e intercede por todos los cristianos. Su vida de fidelidad y obediencia sigue siendo un modelo de confianza en Dios y de entrega total a su plan. El ministerio de Jesús y el dolor de María en la cruz nos enseñan lecciones profundas sobre fe, obediencia y amor. María no solo aceptó ser la madre del Salvador, sino que a lo largo de la vida de su Hijo también se convirtió en ejemplo de discípula fiel. El sufrimiento de María al pie de la cruz fue la mayor expresión de su entrega a Dios, y su misión de ser madre de la Iglesia continúa hasta hoy. Si deseas reflexionar sobre el papel de María en nuestra fe y cómo ella sigue enseñándonos a ser fieles a Dios, deja en los comentarios. María, nuestra madre espiritual, guíanos en la fe. A medida que la Iglesia crecía, el papel de María, la madre de Jesús, también evolucionaba. El cristianismo primitivo no solo reconocía a María como madre de Jesús, sino también como una figura central en la espiritualidad cristiana. Su papel trascendió su maternidad biológica y pasó a reflejar una posición espiritual de gran importancia. Este capítulo examina cómo María es vista en la tradición cristiana a lo largo de los siglos, especialmente en su función como intercesora y modelo de fe para todos los cristianos. Desde los primeros tiempos de la Iglesia, María fue reconocida como una intercesora ante Dios. Al inicio, las comunidades cristianas la veían como una figura de esperanza y consuelo. El hecho de que fuera elegida para ser la madre del Salvador y acompañara de cerca toda la trayectoria de Jesús, incluida su muerte y resurrección, le otorgó un papel único en la historia de la salvación. El concepto de la intercesión de María tomó forma especialmente durante los primeros concilios de la Iglesia, cuando los cristianos comenzaron a reflexionar sobre la importancia de la Madre de Jesús para la vida espiritual de todos los fieles. El Ave María, una oración que comienza con las palabras de saludo del ángel Gabriel: Dios te salve María, llena eres de gracia, refleja esta visión de María como intercesora, alguien que, por su cercanía con Dios y con su Hijo, puede interceder a favor de todas las necesidades de los cristianos. Sin embargo, es importante comprender que el papel de María como intercesora nunca tuvo la intención de sustituir a Cristo. El Nuevo Testamento es claro al afirmar que Cristo es el único mediador entre Dios y los hombres. 1 Timoteo 2:5. María, por lo tanto, es intercesora en el sentido de que, como madre del Mesías y figura de extrema importancia en la fe cristiana,
ofrece su intercesión junto a su Hijo en favor de los fieles, ayudándolos a fortalecer su relación con Dios. El título Madre de la Iglesia fue oficialmente reconocido por el Papa Pablo VI durante el Concilio Vaticano II. Este título, aunque no tiene una base explícita en las Escrituras, es profundamente significativo dentro de la tradición cristiana, pues refleja la maternidad espiritual de María hacia todos los cristianos. En los Hechos de los Apóstoles, la presencia de María junto a los apóstoles en el cenáculo, Hechos 1:14, después de la ascensión de Jesús, destaca su papel como aquella que acompaña, sostiene e intercede por la comunidad cristiana. Ella no es solo una figura histórica, sino un símbolo de acogida y guía espiritual para la Iglesia. En el contexto de la maternidad espiritual, María es considerada una verdadera madre para los cristianos. Ella no solo nos genera en la fe, como lo hizo con Jesús, sino que también cuida de nosotros, su descendencia espiritual, ayudándonos a crecer en la gracia y en el conocimiento de Dios. El papel de María, por lo tanto, se considera fundamental para la edificación de la Iglesia como cuerpo de Cristo. La Iglesia Católica ha desarrollado una rica tradición de meditación sobre los misterios de la vida de María. Estas reflexiones que forman el rosario ayudan a los cristianos a meditar sobre los momentos clave de la vida de María y de Jesús. Al rezar el rosario, los fieles no solo recuerdan los eventos más importantes de la historia de la salvación, sino que también profundizan su relación con María, reflexionando sobre la manera en que ella se entregó completamente a Dios. Existen 20 misterios divididos en 4 categorías: misterios gozosos, dolorosos, gloriosos y luminosos. Cada uno de estos misterios nos lleva a un momento específico de la vida de María, desde la Anunciación, cuando recibió la visita del ángel Gabriel y dijo su sí a Dios, hasta su asunción al cielo, un evento que celebra la plena unión de María con Dios. Estos misterios nos recuerdan la santidad de María y la importancia de su presencia continua en la vida de la Iglesia. A lo largo de su vida, María fue un ejemplo de fe, esperanza y obediencia a Dios. Y al reflexionar sobre estos misterios, podemos inspirarnos para seguir el mismo camino de santidad. El culto a María tiene sus raíces en los primeros siglos del cristianismo, cuando los cristianos comenzaron a honrarla como la Madre de Jesús. Durante el primer milenio de la Iglesia, la veneración a María se extendió a diversas partes del mundo cristiano. Fiestas como la Asunción de María y la Inmaculada Concepción celebran su pureza y santidad, reconociéndola como una figura única y preciosa para la fe cristiana. Sin embargo, esta veneración nunca debe confundirse con adoración. María, al igual que cualquier otro santo, no es adorada, sino honrada por su ejemplo de fe y fidelidad. El culto a María no solo busca glorificar su vida, sino también llevarnos a una relación más profunda con Dios, el autor de toda gracia y misericordia. El culto mariano es especialmente evidente en países de tradición católica, donde las iglesias y santuarios dedicados a María son lugares de peregrinación y oración. La veneración mariana, por lo tanto, no es solo una práctica religiosa, sino una forma de acercarnos a Dios a través de aquella que fue escogida para ser la Madre del Salvador. María sigue siendo una presencia viva en la vida de los cristianos, especialmente para aquellos que buscan su intercesión en momentos de dificultad y dolor. Ella es una madre acogedora, lista para escuchar nuestras oraciones y llevar nuestras necesidades a su Hijo, Jesús. La devoción a María también puede fortalecer la fe de los cristianos, recordándonos que, así como María fue fiel a Dios en todos los momentos de su vida, también debemos ser fieles al plan divino para nuestras vidas.
La vida de María es un testimonio de obediencia y entrega a Dios, y esto nos llama a reflexionar sobre nuestro propio camino espiritual. María no es solo la madre de Jesús, sino también la madre espiritual de todos los cristianos. Su papel como intercesora, modelo de fe y guía espiritual es un legado de importancia inestimable para la Iglesia. Al contemplar su vida y meditar en los misterios de su fe, somos llamados a imitar su entrega a Dios y a confiar en su plan para nuestras vidas. Si tú también reconoces la importancia de María en tu camino espiritual, deja en los comentarios: María, nuestra Madre, guíanos hacia Cristo. A lo largo de la historia, María ha sido una fuente constante de inspiración para los cristianos en todo el mundo. Su vida, marcada por una fe inquebrantable, coraje y profunda obediencia a Dios, continúa impactando a millones de fieles, moldeando la espiritualidad cristiana e influyendo en prácticas de fe que perduran hasta el día de hoy. En esta última parte, exploraremos el legado duradero de María y cómo su vida y ejemplo siguen siendo relevantes para el cristianismo contemporáneo. María no solo desempeñó un papel crucial en la historia de la salvación como madre de Jesús, sino que también se convirtió en un modelo de virtud y devoción para todos los cristianos. Es considerada una mujer que vivió plenamente la voluntad de Dios, aceptando su llamado sin vacilar, incluso frente a desafíos y dolores. Su respuesta al ángel Gabriel en Lucas 1:38, «Aquí está la sierva del Señor, hágase en mí según tu palabra», es un testimonio de su entrega total a Dios, un ejemplo de fe que resuena hasta nuestros días. María, siendo una mujer común, fue llamada a realizar algo extraordinario: ser la madre del Salvador. Su disposición para aceptar este papel, sin buscar reconocimiento o gloria, refleja una humildad admirable. Para los cristianos, su vida ejemplifica cómo vivir en fidelidad al llamado de Dios, incluso cuando esto exige sacrificios personales. Nos enseña que la verdadera grandeza no proviene de buscar poder o estatus, sino de la humildad y obediencia a Dios. El ejemplo de María sigue siendo una fuente de esperanza, recordándonos que, así como Dios la eligió para un papel único en la historia, Él también tiene planes específicos para cada uno de nosotros. Su vida refleja la verdad de que, al confiar en Dios y obedecer su voluntad, podemos ser instrumentos de su gracia en el mundo. Uno de los aspectos más queridos de la devoción a María es el dogma de la Inmaculada Concepción, proclamado por la Iglesia Católica en 1854. Este dogma enseña que María fue concebida sin pecado original, preservada por la gracia divina para ser la madre del Salvador. La Inmaculada Concepción es una celebración de la pureza y santidad de María, quien, aunque era una mujer común, fue escogida por Dios para ser la madre de Jesús, el Salvador del mundo. La creencia en la Inmaculada Concepción se basa en la idea de que María, al ser la madre de Cristo, debía ser preservada de cualquier mancha de pecado para poder ofrecer al mundo al Salvador perfecto. Para los cristianos, este dogma destaca la importancia de la santidad y la necesidad de acercarnos a Dios con un corazón puro. Esta enseñanza, aunque controvertida en algunas tradiciones cristianas, refleja el profundo respeto y veneración que la Iglesia Católica tiene por María. Ella es vista no solo como la madre de Jesús, sino también como un modelo perfecto de santidad para todos los cristianos. La influencia de María no se limita únicamente a las esferas religiosas, también ha tenido un impacto significativo en las artes y la cultura. Desde los primeros tiempos del cristianismo, María ha sido retratada en pinturas, esculturas y otras formas de arte como la Madre de Cristo y un símbolo de pureza, compasión y misericordia.
Artistas de todo el mundo, a lo largo de la historia, han buscado capturar su imagen de diferentes maneras. Desde el Renacimiento hasta el arte contemporáneo, María es una figura central en las obras de grandes maestros como Leonardo da Vinci, Miguel Ángel, Rafael y muchos otros. La imagen de María, a menudo representada con su Hijo Jesús, es un símbolo de amor, sacrificio y cuidado divino. Además, el arte religioso relacionado con María ha sido un medio poderoso de evangelización y reflexión espiritual. Sus representaciones visuales recuerdan a los cristianos su pureza, su devoción a Dios y su papel como intercesora. El arte sobre María también sirve como una herramienta para la meditación, llevando a los fieles a un encuentro más profundo con Dios. En el mundo moderno, en un contexto marcado por la secularización y el materialismo, el ejemplo de María ofrece una oportunidad única para que los cristianos reflexionen sobre el verdadero significado de la fe. En una época en la que muchas personas buscan poder, éxito y reconocimiento, la vida de María nos recuerda que la verdadera grandeza se encuentra en seguir el ejemplo de humildad y servicio de Cristo. El papel de María como intercesora sigue siendo central para muchos cristianos. Al orar por su intercesión, los fieles se sienten más cerca de Jesús, confiando en que María, como madre amorosa, llevará sus oraciones y necesidades a su Hijo. En un mundo lleno de incertidumbres y desafíos, esta práctica de oración ofrece consuelo y esperanza, recordando a los cristianos que María continúa cuidando de sus hijos espirituales, tal como cuidó de Jesús. Además, la devoción a María puede inspirar a los cristianos a vivir con mayor compasión, humildad y fe. Su vida es un llamado a buscar la voluntad de Dios por encima de todo, aceptando su misión para nuestras vidas con confianza y valentía, tal como María lo hizo al recibir el anuncio del ángel Gabriel. El legado de María es vasto y profundo. No es solo una figura central en la historia de la salvación, sino también un modelo de virtud y devoción para los cristianos de todas las épocas. Su vida, marcada por la obediencia a Dios, su pureza y su fe inquebrantable, sigue inspirando a millones de personas en todo el mundo. Al contemplar la vida de María, somos llamados a reflexionar sobre nuestra propia fe y nuestra relación con Dios. Su ejemplo nos recuerda que, independientemente de las dificultades que enfrentemos, podemos confiar en la voluntad de Dios para nuestras vidas y ser instrumentos de su gracia en el mundo. María, como madre espiritual de todos los cristianos, sigue intercediendo por nosotros, guiándonos siempre hacia Cristo. Si reconoces la importancia de María en tu vida espiritual, deja en los comentarios: María, nuestra Madre, guíanos siempre hacia el corazón de Jesús. Y si deseas acercarte aún más a Cristo, no olvides suscribirte al canal, darle me gusta a este video y activar la campanita para recibir más contenido que fortalezca tu fe. María es más que solo la Madre de Jesús, es la Madre espiritual de todos nosotros, que su vida nos inspire a vivir conforme al plan de Dios para nosotros, siendo fieles y obedientes a su llamado. Si aún no has aceptado a Jesús como tu Salvador, aprovecha este momento para entregarle tu corazón. Que María, con su intercesión, nos ayude a crecer en fe y en santidad, siempre en dirección a la vida eterna con Cristo.